Vamos a escuchar una historia de vida y lo que representa vivir. Sí, Irra, mi nombre es Evelyn Moreno, yo soy médica, tengo 2 hijas, estoy felizmente casada con un hombre maravilloso y hoy quiero simplemente compartir un poco de mi historia porque sé que alguien ahí detrás de la cámara necesita escucharla porque se va a sentir identificada con muchas cosas. Ok, cuéntanos qué representa Evelyn Moreno. Con eso me refiero a la estructura general, todo lo que hoy es Evelyn Moreno. Bueno, Evelyn Moreno hoy en día es una mujer que se ha sabido de pronto sortear en la vida a pesar de las dificultades y hoy, Irra, te hablo no desde la posición de víctima o de que sufrí mucho, que pues en cierta manera pasó, pero no lo quiero desde ese punto de vista. Hoy quiero hablarle a los que están ahí detrás de la cámara para que vean un poco más allá y a veces nosotros mismos somos los que nos limitamos. O sea, entre otras cosas, no considero que tenga superpoderes o que sea una superhumana o que tenga cosas excepcionales. Yo soy una persona común y corriente. O sea, no soy diferente a ti, no soy diferente a los que me están viendo. Simplemente que me propuse algo dentro de mí y dije, o sea, voy por ello. Es simplemente determinación y todos estamos en la misma capacidad de lograr. ¿Consideras que hoy tienes lo que estabas buscando? Bueno, es una pregunta bastante retadora, pero aunque no de manera estricta, sí sé que estoy en la dirección correcta. Sé que voy en el camino en la dirección correcta a todos los objetivos que me he planteado en la vida. Es decir, lo que eres o lo que tienes, más bien lo que eres hoy, es como un cargando de lo que... Me considero una persona en constante transformación. Desarrollo. Sí, o sea, yo sé que muchas personas conocieron algunas etapas de mi vida. Hoy me presento nuevamente porque no soy la misma persona. Todos los días me transformo, todos los días expando mi mente y todos los días trato de atraer lo bueno de la vida y qué cosa nueva tiene para enseñarme. Entiendo perfectamente. Bueno, cuéntanos ahora un poco de cómo empezó todo, cuál fue el inicio, vamos a hablar también de lo que es el nudo y el desenlace, cómo va la cosa, por así decirlo. Entonces cuéntanos cómo empezó todo. Ok, bueno, para yo empezar a hablar de Evelyn Moreno, y creo que hace parte de mi historia, tengo que irme a mis inicios, porque o sea, no fuera nada de lo que soy hoy en día sin lo que tuve que pasar. Entonces, para yo hablar de mis inicios, tengo que hablar del lugar donde yo nací. Yo nací en el municipio de Puerto Escondido, en Córdoba, un municipio costanero, el cual amo con mi vida, porque además de eso, yo crecí frente al mar. O sea, en mi casa, donde yo me crié con mi abuela, la mamá de mi papá, estaba, no sé, a 200 metros del mar. Yo salía a mi terraza, ahí tenía el mar. Y pienso que, hago un paréntesis para decir que el mar ha hecho parte de mi proceso de sanación. O sea, para mí el mar es paz, sanidad, serenidad. Cuando estoy cargada, yo voy al mar, donde sea que esté, porque siento que me reconecta con lo que soy y me libera también. Entonces, toda mi niñez transcurrió en el municipio de Puerto Escondido, frente a la playa. Los recuerdos que tengo de mi infancia, siempre fui muy independiente, y entre otras cosas porque estuve sola. ¿De independiente en qué sentido? Hay muchas formas de ser. Independiente, yo ahora lo veo en retrospectiva porque yo digo, bueno, yo tengo 2 hijas, una que tiene 7 y otra que tiene 9 años, y trato de ser para ellas, darles lo que ellas necesitan. Yo en ese momento no lo tuve, pero no porque mis papás no quisieran dármelo, sino que o sea, tengo que reconocer que soy hija, mis papás me estuvieron en su adolescencia. Y ser padre, madre, adolescente, o sea, es algo muy duro. Quizás yo en ese momento no lo entendía, pero hoy en día yo entiendo que ellos hicieron todo lo posible para darme lo que podían en el momento, y aprovecho esta oportunidad para decirle a mi papá y a mi mamá que aunque no estuvieron en esos primeros años de mi vida, o sea, yo no guardo nada en contra de mis papás, o sea, al contrario, yo los amo y siento que ese ha sido uno de los detonantes de todo lo bueno que ha llegado a mi vida, porque no guardo rencor. O sea, hoy puedo entender que aunque eran adolescentes, dieron todo. De pronto tuvieron que irse. Mi mamá en ese momento se fue a Venezuela cuando Venezuela estaba, te estoy hablando de los años 2000, yo tenía como unos 5, 6, 7 años, ya ahí calculan mi edad. Entonces te estoy diciendo que ella se tuvo que ir
ella me mandaba todo lo que yo necesitaba, pero en cuanto a compañía, para lo que era una niña de esa edad, me tocó, o sea, ser independiente, o sea, jugármelas. Aunque mi abuela, que la amo, o sea, enteramente esa señora, yo la amo con locura porque siempre estuvo ahí. Yo en mi mundo de niña me sentía un poco indefensa, pero esa indefensión me ayudó para yo ser aguerrida ante la vida, ¿entiendes? O sea, yo de pronto no tenía un papá o una mamá que decirle necesito esto, quiero esto, y en muchas ocasiones fueron emociones ahí reprimidas, ¿me entiendes? Porque, o sea, yo miro a mis hijas y yo digo, yo no puedo creer que a la edad que yo tenía tuve que pasar por todo eso. Le agradezco a la vida, o sea, enormemente, porque eso fue lo que me impulsó a hacer lo que yo soy hoy en día. A mi mamá la amo, y no la amo con un amor de que, ay, mami, te amo. O sea, a mi mamá la amo porque sé que ella también sufrió. O sea, mi mamá sufrió y por eso hoy en día ella sabe que cuenta conmigo para lo que sea, y se lo demuestro con mis acciones. O sea, se lo demuestro con mis acciones, le digo que la amo. A mi papá, yo a mi papá hablo con él por WhatsApp. O sea, mi papá yo lo tengo en mis contactos, yo hablo con él. Y no le digo papá porque de pronto no tuve esa cercanía, pero también igual lo amo y no tengo nada en contra de mis papás. ¿Listo? Puerto Escondido para mí fue un lugar que me enseñó demasiado. O sea, desde que yo nací, mi madre me comentó que cuando yo nací, tenía como un mes de vida, yo enfermé a tal manera que yo me estaba muriendo. O sea, yo era una recién nacida y me dio una gastroenteritis tan brava que a mí tuvieron que traerme a Montería. Explícanos qué es una gastroenteritis. Una gastroenteritis, para de pronto los que no tienen idea, es una enfermedad gastrointestinal en la cual se altera la flora gastrointestinal y esto hace que el niño tenga mucha diarrea. Diarrea, y un niño pues de un mes de edad, déjame decirte que es algo muy grave porque puede llegar a una deshidratación severa y se puede morir. O sea, era tanta, con decirte para que te hagas una idea de lo mal que yo estaba de salud, que alguien se atrevió a decir, eso lo supe ya grandecita, que si yo sobrevivía, los machos, o sea, los hombres parían. O sea, el pronóstico era tan malo para mi vida que los hombres parían. El pronóstico era tan malo para mi vida que dije, Dios mío, o sea, tú me libraste de la muerte. Y no fue una, fueron muchas veces. Mi mamá me cuenta que ella, cuando yo estaba en la cunita, acá en el hospital San Jerónimo de Montería, veía como los niños alrededor empezaban a morir. O sea, literal, los bebés morían y yo era la única que iba quedando. Y cada vez que mi mamá me cuenta esa historia, que la supe pues ahora grande, yo digo, wow, o sea, en realidad había propósito para mí desde antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Entonces, esa experiencia que hoy la atesoro en mi corazón, y le doy gracias también a esas personas que intervinieron en ese proceso y mucho más, porque después me enteré que los mismos médicos que me atendieron en ese proceso fueron los que 20 años después me dieron clases en la universidad. Entonces son cosas que están como ahí interrelacionadas. Y yo digo, Dios mío, o sea, desde antes de que yo tuviera conciencia y memoria, ya tenía un propósito para conmigo. Y por eso atesoro mucho esta historia dentro de mi corazón y la hablo, o sea, ya no me duele. O sea, hoy me siento libre porque no tengo nada negativo con respecto a esa historia, no me siento víctima, sino al contrario. Me empodera para yo hablar a otras personas y decirle, oye, o sea, si yo pasé por esto, tú no eres diferente a mí, yo soy igual a ti. Estamos dotados internamente del mismo material. Entonces, eso fue un poco de lo que me acompañó a mí en mi infancia, más que todo. ¿Consideras que sin todo eso que viviste, todo lo que te armó, por así decirlo, sin eso, fueras lo que eres hoy? O no sabría responderte exactamente, es decir, en el sentido de que si todo lo hubieras conseguido de una manera más fácil, o si de cierta manera hubiera alguna forma de llegar a lo que ahora eres, en cambio por una forma más rápida, por así decirlo, más sencilla, o sea, fuera lo que eres. no, definitivamente no. Vieras las cosas como las ves. No, o sea, aunque es una perspectiva que pues no tendría una respuesta directa para dártela, yo pienso que no, porque es que si tú te das cuenta y pasa, cuando tienes todos los recursos a tu disposición, muchas veces tú no los aprovechas. Y hay muchas personas que tienen, o sea, tantos recursos, y yo lo vi en la universidad. O sea, yo entré a la universidad en el año 2012 y yo estudié en una universidad privada, no porque tenía dinero, porque me tocó y era la única en la región que tenía la carrera de medicina. ¿Y tú querías estudiar medicina?
yo quería estudiar medicina y esa es otra historia que ahorita ya te cuento por qué. Yo veía que mis compañeros eran los hijos de la élite de Montería. No tenían todo. ¿Por qué? Porque sus papás pudieron y eso está bien. No todos tenemos los mismos recursos y eso está excelente. Todos no nacemos en las mismas condiciones. Entonces, de pronto, cuando tú tienes todos los recursos, no lo aprovechas tanto como cuando creces en la necesidad, en la carencia. O no te das cuenta que los tienes. Exactamente. Entonces, de pronto mi mayor recurso no fue lo económico, pero mi mayor recurso, yo pienso que mi mayor activo fue mi mentalidad. Y siento, no sé por qué, no sabría decirte, Dios puso dentro de mí algo que no me deja estar quieta, en el sentido de que siempre estoy buscando cómo mejorar, cómo puedo aportar más, cómo una persona se puede de pronto nutrir o cómo yo le puedo enseñar desde mi experiencia de vida que puede desarrollar su máximo potencial. O sea, para mí el cielo es el límite y en el sentido literal de la palabra. No me detengo ante los obstáculos, no me detengo ante las circunstancias, siempre estoy mirando más allá y no ver la vida como un problema, sino como un reto. O sea, ¿qué te quiere esa situación enseñar para tú superar, para ir más allá? ¿Consideras, esta pregunta te la voy a decir de la siguiente manera, ¿consideras que Dios está en el asunto porque lo has visto reflejándose en lo que te ha pasado o porque tú creaste una convicción en ti, una creencia, y cuando nosotros tenemos creencias, nosotros por esa misma razón a veces conseguimos los objetivos y, o sea, como que nos robotizamos y terminamos siendo máquinas por el hecho de creer en algo, ¿cierto? Entonces por eso, paso a preguntarte, si tú viste a Dios, porque estoy escuchando que metes mucho a Dios en la cosa, entonces, ¿piensas que Dios está en el asunto porque lo has visto o porque crees en Dios? No sé si me hice entender. Bueno, para mí, yo creo en Dios, o sea, Dios para mí ha sido mi mayor referente y motivación. No Dios desde la perspectiva de, como de pronto muchas otras personas, con el respeto de todos los que están viendo si creen o no creen en Dios. Yo personalmente creo, hasta el último día de mi existencia creeré que hay un Dios. Pero esa creencia creo que es lo que a mí me ha mantenido de pie. Porque de pronto cuando tú eres niño tienes a mamá y papá, tú confías en tu mamá y papá en el término figurativo. O sea, yo tengo muchos padres, tengo mi abuelo, tengo mi papá biológico y Dios que ha sido mi papá y me ha aferrado tanto a él. Y hay una frase que yo atesoré dentro de mi corazón que me acompaña todos los días y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa frase yo la he atesorado y lo aplico en todo, porque a veces nos limitamos porque no vemos algo, porque no lo estás viendo con tus ojos. Y yo soy de las personas que digo que si tú puedes visualizar algo en tu mente, para ti puede ser real, pero si tú visualizas que no lo puedes tener, créeme que nunca lo vas a tener. Entonces cuando yo dije, ok, yo quiero ser médica, yo en mi mente me visualicé médica, punto, listo, ya. De ahí lo que pasó en adelante fueron retos y yo dije, hasta que yo no logre mi objetivo, yo no voy a parar, ¿entiendes? Entonces, te reitero la idea, sí, creo en Dios y creo en el propósito que diseñó para mi vida aún antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Ok, bueno, ya con eso quedamos claros en lo que, pues por el momento, en la introducción de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Evelyn Morelo como persona y ahora vamos a hablar como Evelyn Morelo como profesional. Entonces cuéntanos, eso de ser médica no teniendo recursos. Hay personas que hay personas que tienen recursos, hay personas que no tienen recursos y hay personas que es menos recursos. No sé si me hago entender. Entonces, cuéntanos. Bueno, te digo, Irra, que eso de ser médica, bueno, en primer lugar, esa pregunta que tú me hiciste, yo me la hice aún ya siendo médica, porque yo me preguntaba, ¿yo por qué decidí ser médica? Porque siempre vamos como en piloto automático y no nos detenemos un momento a hacer ese análisis reflexivo del porqué de las cosas y del por qué soy médica. Y yo me acuerdo, yo empecé a recordar a las razones que llevaron a esa toma de decisión y yo me acuerdo, y es una anécdota muy graciosa, que yo no sé si tía recuerde, pero me acuerdo que yo estaba
Yo crecí en el barrio 11 de enero del municipio de Puerto Escondido y yo podía tener como 5 años. Yo andaba descalza, o sea, yo era una niña normal, una niña feliz. Yo andaba descalza, yo corría y me acuerdo en una ocasión específica y que la tengo guardada en mi memoria que yo estaba corriendo y mi tía Berlis, que si está viendo esto le digo, tía, te amo, pero te amo con mi vida y te doy gracias por todo lo que tú hiciste por mí. Ella me llamó y me dijo, venga, no corra, que usted va a ser médica, usted va a estudiar medicina y los médicos no andan así descalzos. Te estoy hablando que eso se lo dijo a una niña de 5 años. Y yo en ese momento de 5 años que yo tenía, yo dije, médico, medicina, ¿eso qué es? En mi mente, ¿qué me imaginé yo? Como unas pastillas, como pastillas, como de medicamento. Yo dije, no sé qué es médica. Pero haciendo ese análisis, eso se quedó tan adentro de mi subconsciente que luego todas las acciones que yo empecé a desarrollar fueron en torno a eso y yo no lo hice de manera consciente. Es decir, voy a ser médico porque mi tía me dijo que iba a ser médico. No, yo eso lo comprendí después. Entonces vemos la importancia que incluso desde niños tú inculcarle a un niño una idea que más adelante se incline por una u otra, bueno, ya eso es otra cosa. Pero la importancia de hablarle en positivo a los niños, la infancia, o sea, ese periodo de la infancia que no se repite, para mí es uno de los más poderosos que tiene el ser humano y de hecho todos los traumas que cargamos de adultos fueron creados en la infancia y la mayoría no se da cuenta. Por eso yo a mis hijas siempre las educo en positivo. Yo les digo a ellas, ustedes tienen prohibido decir no puedo. En el único contexto que ustedes pueden decir no puedo es para lo malo. Si tú no puedes dañar a otro. Pero en cuanto a tus limitaciones internas, yo les digo a mis hijas, tú sí puedes. Si tú crees que lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Y ellas lo saben y se lo repito todos los días. Entonces cuando dicen no puedo de manera involuntaria, dicen no, sí puedo. Y sí lo hacen. Entonces, esa manera en la que hablamos, ¿verdad? En la que le hablamos a los niños, a estas personas que apenas se están desarrollando, impacta positivamente en su futuro. Así como impacta a los que tuvieron una experiencia traumática, también los impacta en positivo. Entonces, yo digo que ese fue el punto de quiebre que se sembró dentro de mí, pero muy adentro de mí, la idea, yo quiero ser médico, y lo vi como esa ayuda, o sea, como que ayudar a los demás, porque el médico es como esa persona que está ahí, que tú puedes consultar, que de vocación, porque digo que yo amo con mi vida ser médico, ayudar a otras personas y lo hago lo mejor que puedo. No te voy a decir que soy la mejor médico pero hago lo mejor, donde sea que yo esté, trato de hacer lo mejor que puedo. O sea, como quien dice, Evelyn chiquita le dijeron, va a ser médico, Evelyn. No sé qué es eso, pero eso va. Sí, pero así piensa el niño. En parte, y debo decirte que rompí un paradigma en ese entonces, o sea, te estoy hablando de que 13 años atrás más o menos, 12, 13 años atrás, donde el común era que pues tú crecías, te casabas, tenías tus hijos y pues ya. Y creo que también no solamente es un contexto mío, sino un contexto de todas las mujeres en Latinoamérica. A veces estamos muy limitadas por el contexto. Es como que la mujer, el rol de la mujer es tener hijos, casarse y ok, hasta ahí. Yo también quería eso y lo tengo y lo amo, pero también quería algo más. ¿Sí? Esa faceta de que puedo ser mamá, puedo ser profesional, puedo ser esposa y puedo tenerlo todo a la vez. O sea, podemos tener, no de pronto limitarnos a que porque ya me casé, tengo un hijo, entonces yo no puedo cumplir mis sueños. Eso está completamente desligado de la realidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la razón por la que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, cuéntanos ahora mismo, ¿qué es ser médica? O sea, ¿qué sentiste cuando te graduaste, que te dieron el cartón, que Evelyn, eres médica? ¿Qué representó? ¿Qué es? Bueno, pues más allá del logro final de tener de pronto un diploma, de decir soy médica, estuve muy satisfecha por todo lo que yo logré. En realidad fue un camino bastante tortuoso pero satisfactorio. Tortuoso en lo físico, de pronto que algunos que otro inconveniente, pero nada que yo no pudiera superar. Y te digo que la carrera de medicina dura 6 años. Normalmente aquí, pues en la Universidad de Sinú, que fue donde yo estudié, dura 6 años. A mí me tardó 9 años. Yo duré 9 años para ser médica.
Y si me preguntas qué pasó en esos 9 años, pasó de todo, porque precisamente tuve muchas dificultades, yo tuve que suspender semestre, y aunque hoy en día me gradué bien, yo de hecho entré con un cuarto de beca a la universidad que luego perdí porque me tocó suspender los semestres porque yo pues algunas veces no podía, la condición económica me limitaba y tenía que parar, trabajar para luego continuar y pagar el semestre. Entonces, hoy en día doy gracias a Dios y con gratitud digo, soy egresada destacada del programa de medicina de la Universidad del SINU, pero pienso que, sí, que además es el que nos acompaña ahí atrás, agradezco mucho porque hubieron muchas personas, o sea, no te digo que fue un resultado que logré yo sola, no, o sea, porque creo que yo sola, yo hubiese quedado en el primer semestre. Te lo digo así porque hubieron muchas personas que estuvieron ahí dándome la mano, apoyándome. En un principio yo te puedo contar con los dedos de la mano las personas que estuvieron ahí y que hasta el día de hoy todavía siguen ahí, y esas personas las atesoro tan adentro de mi corazón. Y si no, o sea, ellas saben quiénes son, y si no se los he dicho, les digo que los amo con locura. O sea, las personas que me apoyaron, que me dieron una mano, que siempre estuvieron ahí dándome ánimo, no solamente lo económico. O sea, una vez, en un momento de quiebre en mi vida, alguien me llamó, o sea, que sabía, yo duré 3 días en cama llorando, y esa persona me llama y me dice, yo creo en ti. O sea, esas simples 3 palabras fueron alicientes, ¿me entiendes? Aunque yo estaba destruida, ese yo creo en ti fue suficiente para yo llenarme de fuerzas. Entonces, no solamente las personas que me apoyaron de una u otra manera, les agradezco, o sea, les agradezco. Y sé que Dios y la vida y yo también pues les recompensaré en vida todo ese apoyo que me brindaron. Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles eran tus perspectivas de profesional y cómo contrastan en la realidad? Es decir, si se parecen lo que tú tenías como proyectado como profesional a lo que pues realmente pasó. Pues te digo, Isra, que bueno, antes de yo ser profesional, en ese tránsito, no, la perspectiva que yo tenía era, bueno, ok, voy a ser médica, quiero ayudar a las personas, quiero servir, y bueno, sí, te digo que me encontré retos, yo me encontré retos desde el inicio. O sea, a mí me tocó de pronto aquí en Montería hacer de todo para lograrlo. Estuve niñera, de pronto hice trabajos de la universidad, mis compañeros, hoy en día me río, pero bueno, me tocó hacerlo. Vendí empanadas, trabajé en la universidad, no tenía, un día me acuerdo claramente que literal yo no tenía para matricularme, no tenía. Cuando eras adolescente, y esto es importante porque pues si eres adolescente y estás viendo esto, es bueno que prestes atención. Entonces, ¿cuáles eran tus miedos e inseguridades, si las habían, cuando eras adolescente? Cuéntanos de eso. O sea, miedos e inseguridades, todos. Pues yo pienso que todos sentimos miedo, pero la diferencia es cómo tú afrontas y te paras enfrente de ese miedo. Yo salí de Puerto Escondido a Montería, porque para tener estudios superiores tú tienes que salir del municipio. Ahora, bueno, gracias a Dios ya no, pero las universidades están acá en la capital de Córdoba, que es Montería. Yo tuve que salir del municipio cuando tenía 16 años, y imagínate, 16 años sola. Yo me vine literalmente sola a esta ciudad y me preguntaban dónde te vas a quedar, y dije, yo no sé dónde me voy a quedar, pero yo me voy para Montería porque yo voy a estudiar en la universidad y voy a ser médico. Imagínate eso, sola. Yo me acuerdo, es una anécdota, que el día que yo me vine para Montería, eso fue en enero del 2012, yo traía un bulto, literal un bulto, que tenía plátano, yuca, que mi familia con todo el amor del mundo me armó. Y todos estaban así como en la expectativa, porque decía, bueno, esta niña, Dios mío, 16 años, se va sola a la ciudad. Y me armaron ese bulto con plátano, yuca, todos los recursos agros propios de la costa. Y alguien, me acuerdo que desde una terraza, literal yo venía y todo el mundo me iba viendo. O sea, te estoy hablando en lo literal. Alguien me venía ayudando a cargar, y desde una terraza me dijeron, Evelyn, ¿te vas? Que dije, sí, me voy. Ya era hora de venirme. Eso fue como un domingo, y el lunes yo tenía que ir a inducción a la universidad, y esa persona me dice, lo único que te digo es que te esfuerces
y seas muy valiente. O sea, yo no sabía el poder que tenía esa palabra hasta que lo viví. Yo le dije, ok, como que, o sea, lo acepté. Pero eso fue algo que me acompañó en todo el proceso, porque en realidad me tuve que esforzar y ser muy valiente. Porque cuando tú tomas una determinación y tú dices, voy a hacer esto, lo primero que se te van a presentar son obstáculos. O sea, tenlo por seguro. Y ahí está la diferencia entre si tú, o sea, ok, accedes a ese obstáculo y dices, ya no puedo más. En esos días antes de yo venir para Montería, que se me acercó y me dijo, porque eso fue una revolución, o sea, en el sentido, no porque fuera la gran obra, no, sino porque de cierta manera algunos se preocupaban y decían, bueno, esta niña literal no tiene los recursos o el músculo financiero para llevar una carrera de medicina, pero yo dije, me voy. Y entre esas mi abuelo me ayudó muchísimo el primer semestre, luego te voy a contar qué pasó, él me ayudó muchísimo. Y hubo una persona que se me acercó, no es familiar mío, una persona que externa, se me acercó y me dijo, Evelyn, ¿verdad que vas a estudiar medicina? Y yo dije, sí, voy a estudiar medicina. Y esa persona me miró a los ojos y me dijo, si tú no tienes ni dónde caerte muerta y tú vas a estudiar medicina. Y yo, en ese momento a mí se me aguaron los ojos, y yo dije, pero es que tienes razón, o sea, yo no tengo nada material, pero tenía mis sueños. Yo lo único que hice en ese momento fue callar. No tuve respuesta para esa afirmación y yo me callé. No tuviste argumento. Y te digo que eso fue antes de yo estudiar. Y hoy en día esa frase fue mi gasolina. Porque me decían, me dijo, o sea, tú no tienes ni dónde caer y ¿tú crees que vas a ser médico? Y yo dije, sí, ¿por qué no? O sea, yo me pregunté para mis adentros, a esa persona no le dije nada. Y yo me dije para mis adentros, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué digan que alguien me diga porque yo no puedo ser médica? Y nadie me dio esa respuesta. ¿Sí me entiendes? Entonces yo voy a decir, yo voy a tomar la determinación y yo lo voy a hacer. Entonces, eso fue uno de los grandes retos también, que aunque yo no sabía qué era lo que la vida me tenía preparado, sí, pues tenía un plan maestro para que yo pudiera trascender e ir mucho más allá de las aparentes limitaciones que yo tenía en ese momento. ¿Tenías algún referente o inspiración? Bueno, ¿qué te digo? Bueno, yo crecí en un contexto, de pronto, y creo que no solamente fue mi contexto, es el contexto de todos los jóvenes hoy de Colombia que estamos tratando de superarnos, y es de pronto de supervivencia, del que vamos a comer, que no hay para esto, del no hay, del no tengo. En ese contexto, pues de pronto era muy difícil tener un referente como tal, pero yo te digo que siempre estaba dentro de mí la inquietud y yo decía, yo me preguntaba a mí misma, porque yo misma me interrogaba y decía, ¿será que yo puedo cambiar esto? O sea, yo lo puedo cambiar. Y dentro de mí misma me respondía, yo sí puedo cambiarlo. ¿Qué era esa fuerza interna que me motivaba? No sé. Yo siempre pienso que, bueno, Dios, la vida, las dificultades, qué sé yo, pero yo siempre decía, sí puedo. Y siempre he sido una autodidacta. Si no sé algo, yo busco la respuesta, o busco a quien tiene la respuesta. O sea, tu referente eras tú, de cierta manera. De pronto, de cierta manera, no te podría decir, pero siempre buscaba a la persona que tenía la respuesta a mi pregunta. Si yo no sabía algo, yo iba, preguntaba, leía, buscaba. Nunca me quedaba como que, ay, no tengo quien me ayude, no tengo que no. O sea, tú siempre me vas a ver a mí buscando la manera de cómo hacer las cosas. Así sea que esa solución no dependa completamente de mí, alguien tiene que tener la respuesta. Y yo pienso, siempre me pongo en la posición de que no soy una persona excepcional o que tenga cosas excepcionales, no. Simplemente busco la manera de hacer las cosas. Porque la mayoría, el 90% de los no puedo, en realidad son no quiero. Solo el 10% en realidad son no puedo. Pero si yo te digo, Irra, si te ponen un revólver en la cabeza, tú puedes. En eso siempre me paro. Y mi referente para mí son todas aquellas personas que de una u otra manera aportaron en mi vida en un área específica y me ayudaron a crecer. Y creo que hay personas hoy en día que han sido guías en mi vida y que los amo y que siempre tú vas a necesitar. O sea, ese crecimiento es continuo. Nunca somos una obra terminada. Siempre tú estás aprendiendo de alguien que son mejor que uno. Hay gente que es mejor que yo.
Claro, por supuesto. Hay gente que es muchísimo mejor que yo y de eso se trata, de aprender de esas personas que más tienen conocimiento en un área y extraerle lo mejor de esa persona. Ok, entiendo. Bueno, y cuando ya iniciaste tu carrera de medicina, que ya estaban llamando lista en el salón Evelyn Morero, o sea que ya empezó ya empezó el ajetreo, ¿qué dificultades, qué se presentó como tal ya de ahí para adelante, qué pasó? Isra, mira, yo te voy a decir que mi primer semestre de medicina, pues yo llegué con mucho miedo, o sea, miedo porque, como ya te mencioné anteriormente, mis compañeros pues tenían todo, yo literal en algunas circunstancias tenía que decidir o vas a la universidad o comes, o sea, literal, o tienes para el pasaje o tienes para almorzar, o tienes para las copias, o sea, tenías que hacer una elección. Y yo me la jugué en toda la carrera por esa serie de circunstancias, pero ninguna me detuvo, o sea, para mí cada día era un reto y siempre me apoyaba en otras personas y buscando cómo yo puedo solucionar, y en eso, o sea, yo entré a la carrera en un momento crítico, o sea, yo estoy hablando del año 2012, no es como ahora, hoy en día hay muchísimas oportunidades para tú entrar a la formación universitaria, pero yo te estoy hablando de un tiempo donde el que tenía los modos económicos era quien podía estudiar. No es como ahora, o sea, en la actualidad, si tú que me estás escuchando tienes la oportunidad de formarte, fórmate en lo que tú quieras porque cursos virtuales, educación gratis, en ese momento era un poco más complejo. Era más el sacrificio, ¿sí me entiendes? Lo que tú tenías que hacer para llegar a ser un profesional. Entonces, por esa parte, eso. Segundo, que venía con muchas deficiencias del colegio y no fue un limitante tampoco porque yo me la sorteé, había cosas que mis compañeros sabían que yo no las sabía porque yo nunca, o sea, no podía engañarme a mí misma, a mí nunca me había enseñado eso. El primer semestre no me fue tan bien como yo quisiera y fue frustrante porque a mí en el colegio siempre me fue bien y cuando yo llego al primer semestre, yo digo, lo primero que pensé fue, cuando no había tenido este proceso de transformación, yo no sirvo para esto. Pero luego hacía como ese análisis interno y decía, ¿qué estoy diciendo? Yo sí puedo. Ninguno de mis compañeros tiene cosas diferentes a mí, somos iguales, todos somos iguales, yo sí puedo. Y nuevamente me llenaba de fuerza y le daba con más energía. Otra de las cosas que también hay una historia particular que quiero públicamente decir, era que yo hacía cosas locas, o sea, en ese momento yo no entendía que era una locura lo que yo estaba haciendo. Ahora lo entiendo porque ya pues pienso de otra manera, pero yo me arriesgaba. Recuerdo una vez que yo no tenía para matricularme, o sea, yo me matriculaba con un porcentaje de dinero y ese porcentaje que era mínimo, no lo tenía, no me había alcanzado para reunirlo. Yo, Dios mío, ¿qué hago? Y siempre pienso, ¿quién me puede ayudar a solucionar este problema? Esa es mi pregunta ante un reto. ¿Quién me puede ayudar a solucionar este problema? Y yo recuerdo, yo tenía como 18 años, y yo recuerdo que yo dije, voy a hablar con la dueña de la universidad. Y ahora me da risa, pero en ese momento no tenían acceso a la atención al público. Y dije, voy a hablar con la dueña de la universidad, porque ella me va a ayudar. Y recuerdo que estaba la secretaria, yo llegué a la oficina con miedo, yo estaba temblando, sudando. En ese momento era como decir yo ahora voy a hablar con el presidente en un momento. O sea, para mí lo era porque yo era una adolescente. Yo decía, voy a hablar con la dueña de la universidad. No, y en esos tiempos los accesos eran más complejos. Claro, era complejo porque eran personas que de pronto tenían su círculo aparte, no tenían como tanto ese acceso al público. Y dije, voy a hablar con la... Y yo me acuerdo que yo estaba en la sala de espera y yo me senté. Y la secretaria me vio como que... Y me dijo, ¿qué necesita? Muy amablemente, ¿qué necesita la secretaria? Y yo le dije, no, yo soy estudiante de la universidad. Tengo una cita con la doctora, no voy a decir el nombre, con la doctora y voy a esperarla a que llegue. Yo sabía que iba a llegar. Y cada bueno, listo. Cuando yo esperé, nada, no llegaba, yo viendo la hora, ya era tarde. En un momento eso llega la camioneta. Llegó la camioneta y se paró y venía ella. Y yo decía, no, aquí no la puedo abordar porque venía con otras personas. Ella subió a su oficina y la secretaria me anunció y me dijo, mire, ella es estudiante de la universidad y quiere hablar con usted. Y muy amablemente me dijo, sí, claro, ya entró un momentico, la hace pasar. Yo no sé si ella se acuerde de esto, hace muchos años, fue en 2012, 2013.
y yo subí a las escaleras, me acuerdo que era un segundo piso. Cuando yo abro la puerta de su oficina, o sea, yo como que me bloqueé en ese momento. Recuerdo claramente, ella estaba viendo hacia la ventana y ella estaba hablando por teléfono y yo se la digo, necesito las palabras apropiadas para hablar a esta mujer porque yo sé que ella me puede ayudar. Y yo sentí que yo tenía que dar un discurso largo. Yo recuerdo que es chistoso porque ella se mira y me dice, cuéntame, ¿qué necesitas, Evelyn? Y yo le dije, me dijo, sé breve porque estoy un poco ocupada, dime qué necesitas. Y yo le dije, soy estudiante de la Universidad de Zenú, yo quiero estudiar, tengo las ganas de estudiar y no tengo para matricularme y yo necesito que usted me ayude. Y me dijo eso, o sea, ella me dijo eso en el sentido de que para mí era un problema enorme, pero ella lo vio como tan normal. De pronto no sé si es que estaba acostumbrada a que le pidieran este tipo de favores, yo no sé, pero ella simplemente levanta el teléfono, hace una llamada a la oficina de admisiones y dice, fulanito de tal, aquí está, ¿cómo es tu nombre? Evelyn Moreno. Aquí está Evelyn Moreno en oficina. Ella va a ir para allá y necesito que le des lo que ella necesita. No sé qué es exactamente, pero ayúdale. Cuando esa señora hizo llamada, mira, a mí me volvió el alma al cuerpo. Y yo dije, Dios mío, gracias. Y me dijo, ves, no te preocupes, ves. Y eso fue, y además de eso, no solamente eso, además de que me ayudaron para ese semestre, me dieron trabajo en la universidad. O sea, yo trabajaba en la universidad. Porque sí, porque es que a veces nos ponemos en la condición de pedir, y pedir es bueno. Y quien tenga para dar, que dé. O sea, debemos ser altruistas y debemos dar lo más que pueda. Esa señora me dio a mí lo que pudo en el momento, lo que tuvo a su alcance, y me dio la oportunidad de trabajar y lo agradecí tanto porque que no quería sentirme en la condición de que, sí, vamos a darle porque no tiene. No, o sea, yo quiero también servirte. Y me dieron la oportunidad de trabajar en la universidad. Yo trabajé 2 años en la oficina de admisiones. 2 años, 1 año, no recuerdo exactamente porque estoy hablando hace mucho tiempo, hace 10 años. Y yo trabajaba ayudándole a los estudiantes que venían nuevos a la admisión y estudiaba. O sea, la misma universidad me permitió trabajar, estudiar, en eso estuve un tiempo y lo agradezco porque para mí obviamente las cosas fueron difíciles en cuanto al tiempo porque estudiar medicina y trabajar al tiempo eso no es fácil, pero yo me la jugué y acepté la oportunidad, acepté el reto y me ayudó muchísimo económicamente hablando. Ya fue mejorando un poco, pero también se trata de crear la oportunidad. O sea, no solamente que no tengo, no hay, no puedo, listo, me quedo aquí sentada. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, o sea, una persona común y corriente pensar como que tengo un problema que no me puedo matricular, voy a ir un momentico donde la dueña de... O sea, eso, por ejemplo, si yo fuera, si Israel Barrio tiene un problema yo no pensaría, ¿no? Con el dueño de la universidad, o sea... También como te digo, son cosas locas. Y es que, Israel, yo te digo que si tú quieres resultados diferentes en tu vida, tú tienes que hacer cosas diferentes, cosas atípicas, cosas locas, cosas que a nadie se le ocurriría. Y esa es mi filosofía de vida y creo que me ha ayudado muchísimo. O sea, si tú quieres lograr resultados diferentes, tú tienes que actuar diferente. Porque tomando las mismas decisiones todos los días vas a tener los mismos resultados. Pero cuando tú te paras y dices, quiero algo diferente, quiero algo superior para mi vida, tú vas, te levantas y haces cosas diferentes. ¿Qué afectó tu salud emocional o tu salud física si en algún momento tuviste, o sea, estamos hablando de que son muchas cosas que a cualquier persona podrían echar para atrás en cualquier momento? Entonces, ¿qué te sostuvo primero que todo? Segundo, si tuviste algún choque emocional, alguna cosa que te decía Evelyn y tú vas para atrás, esto no va, está la cosa maluca, alguna cosa que tú digas. Bueno, Ira, te soy muy sincera y que si pensé en rendirme, o sea, muchas veces. Porque es que no es fácil, o sea, te digo que sí pensé en rendirme más de una vez. Hubieron momentos donde yo, o sea, me acostaba y yo miraba al techo llorando porque yo lloraba. O sea, yo tuve días muy duros aquí sola en la ciudad. Y yo lloraba y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que sí lo voy a lograr? ¿Será que en realidad esto vale la pena? Y pensé en rendirme muchísimas veces, pero así como pensé, las mismas veces que pensé en rendirme, yo misma me automotivaba. Hubieron personas ahí que me dieron la mano, me tendieron la mano, pero hay cosas que a veces tienes que superar tú solo. Y siempre estamos esperando como que la ayuda externa, el de afuera, o quién me puede ayudar.
Sí, y sí, sí. Pero hay un trabajo que es primero y es que el que tú haces en ti mismo. ¿Me entiendes? O sea, hay un trabajo interno que tú tienes que hacer y es reconocer que tienes una limitante, pero ok, ¿qué vas a hacer tú con respecto a ello? Y cuando tú adoptas esa posición, todas las demás cosas empiezan a fluir. Hay que entender, por ejemplo, que para uno adoptar esa posición, uno tiene que primero que todo entender lo que está pasando. O sea, una de las formas que a nosotros nos ayuda, ya sea a tomar la decisión de avanzar o de retroceder, es entender primero la posición en la que estamos. Segundo, o sea, tener conciencia de si esto, por ejemplo, vale la pena y de ahí en adelante, ya pues tú desarrollándote. Pero sobre todo la conciencia, tener claro el momento de que sí, estamos pasando la madre, está maluco, pero de que estés claro, o sea, no sé si me hago entender. Sí, o sea, lo que te decía al principio, fijarte el objetivo y la meta. O sea, cuando yo salí, yo dije, yo voy a ser médica, punto. Entonces, cada vez que llegaban esos momentos, esa era la imagen que venía a mi mente. O sea, tú eres médica. En ese momento yo no me veía como una estudiante de medicina, Sino como una médica. Yo veía lo que no era como si ya lo fuese. O sea, yo soy médica, punto. Y eso me daba la energía para pararme, para hacer lo que tenía que hacer, para ir todos los días a la universidad con la misma energía, no rendirme. No fue fácil. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú te fijas en tu mente, en tu corazón, lo que tú quieres y lo visualizas aquí adentro, está que casi que por hecho. O sea, si haces todas las acciones consecutivas que tienes que hacer y no te rindes ante los obstáculos que la vida te pone, porque te las va a poner, no es un camino de rosas, te lo va a poner, tú lo puedes superar. O sea, tú puedes llegar a tu objetivo. O sea, a mí las cosas no me fueron así como que, ay, bandeja de plata, ya lo logró porque sí. No, o sea, tú eres aguerrido y tú logras, tratas de lograr aquello que quieres, que ya visualizaste en tu mente y en tu corazón. Y de cierta manera esa posición como de calma en las circunstancias adversas es de mente fuerte. O sea, no cualquiera se ve maluco en una situación y se calma. Que eso de cierta manera también tengo entendido que te ayudó a resolver muchos problemas. O sea, cuando uno está en una situación maluca, voy a tratar de desenvolverme en lo que estoy diciendo, uno se altera y dentro de ese altere uno puede tomar decisiones que pueden llevarte a lo que no es, por así decirlo. Pero cuando consigues esa calma en el momento del terror, eso es como un plus, o eso es como un atributo de la personalidad que no sé. Sí, para algunas personas es mucho más fácil. Eso no es complejo, eso es como como de desarrollo, como un predesarrollo de que sí me va a entender. Yo lo entiendo y bueno, pienso que todas estas circunstancias adversas hicieron que mi personalidad se desarrollara. O sea, yo siempre he pensado que mi mente va como por allá a mi edad cronológica. Okay. Pero es por todo lo que me tocó pasar, ¿sí me entiendes? Fue como el entorno y las situaciones me condicionaron a eso. Entonces yo pienso, Isra, que todo ese tipo de cosas podemos superarlo si ya tú lo determinaste en tu mente. O sea, tener esa paz interior y esa conciencia en esos momentos de crisis es lo que hace la diferencia. ¿Sí me entiendes? Porque es que si tú te das cuenta, todas esas personas que en un momento de caos, de confusión, toman decisiones a sí mismos con una mente turbulenta, terminan tomando malas decisiones. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando viene la ansiedad, cuando viene la depresión. O sea, tu mente te hace entrar en un caos que está pasando aquí, pero que tú lo exteriorizas. Eso es lo que lleva a las personas a la ansiedad, a la depresión e incluso a quitarse la vida, que es un fenómeno pues, que hoy lo estamos viendo a flor de piel. Pero es por eso, o sea, todo está acá. Y pienso que tener esa paz interior y ese autoconocimiento es como que la base para tú poder irte en la vida y poder superar todo ese tipo de obstáculos. Y manteniéndonos ahí en ese aspecto de la conversación, la ansiedad hizo parte de tu desarrollo. ¿Cómo jugaste tú con él? Te puedo decir, Israel, que haciendo un análisis retrospectivo, porque me he dado cuenta de muchas cosas justo después de haberlas estudiado en mi carrera, en mi vida profesional. Y si me preguntas por la ansiedad, yo te diría que sí. Yo tenía crisis de ansiedad, pero yo no lo sabía porque yo no sabía la definición conceptual de lo que era una ansiedad. Pero había momentos cuando yo era niña, a mí me daban mucha taquicardia, me sudaban las manos, momentos como de angustia. Yo decía, ¿qué me pasa?
Producto Pero- de la ansiedad. ¿Ah? Producto de la ansiedad. Ahora entiendo que era Ah, ok. ansiedad. En ese momento yo decía, estoy enferma, me está pasando algo. Y sí, había momentos donde me venían pensamientos muy feos a la cabeza. Y yo como que trataba de difuminar y me ponía a hacer otra cosa, me iba para la playa, pero la ansiedad siempre estuvo. Lo reconozco ahora que ya sé que es una ansiedad. A pesar de que tengo un diplomado en salud mental, he estudiado todo este tipo de afecciones psicológicas que afectan al ser humano. Ahora fue que lo vine a entender porque lo viví. ¿Y cómo consiguió? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que era ansiedad? ¿Cómo me di cuenta que era ansiedad? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo te diste cuenta? O sea, tú me dices que ahora lo entiendes que era ansiedad, lo que. ¿Cómo te descubrir? ¿Por qué? Porque la ansiedad regresó. Ah. La ansiedad se fue por un momento de mi vida, pero después de ser médica me visitó nuevamente, pero cuando ella llega ya yo la reconozco como ansiedad porque ya yo la había estudiado. Y recuerdo un episodio muy claro que yo estaba haciendo algo y mi corazón empezó a acelerarse. Un paréntesis, estudiar y entender el problema. Sí, porque una cosa es, o sea, tú en la carrera de medicina te dan psiquiatría, tú estudias todo, pero después de haberlo vivido. Y tuve un episodio muy vívido, yo estaba muy tranquila haciendo algo y yo sentí como mi corazón se empezaba a acelerar. Y yo siempre como tratando de analizar y ver la parte objetiva de las cosas, yo dije, ¿qué me está pasando? Mi corazón se aceleraba. No hubo como un detonante o algo que hiciera que yo me sintiera así. Yo siempre me considero una persona pues que no tiene temores. Mi corazón se empieza a acelerar, me empiezan a sudar las manos, empecé a sentir como una desesperación dentro de mí y yo dije, ¿esto qué es? O sea, conversaba conmigo misma y yo decía, ¿esto qué es? Y yo me paraba, o sea, trataba como de... Y me sentía que ya me estaba empezando a faltar el aire y yo dentro de mi mente médica, yo dije, me va a dar un infarto, voy a morir. Y me entró como esa desesperación, pero así mismo cuando llegaba al clímax, yo decía, cálmate, cálmate, o sea, me calmé a mí misma y vi cómo todo, o sea, tuve esa capacidad de tranquilizarme en ese momento y hoy te puedo decir que bueno, aunque hoy en día yo considero que la ansiedad yo la superé en mi vida, fue algo que vino cuando yo estaba en el internado, que es el último año de medicina. Porque es que hay otras cosas y es que no se habla, no se dice, pero en el área de la salud hay como una especie de jerarquías donde el que está más abajo a veces tiene opresión porque está más arriba, porque tiene un título superior. Y yo empecé a sentir esa ansiedad siendo médica interna. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen un título o un rango más alto o como que te oprimen, te dicen cosas que tú vas acumulando y tú no puedes decir nada. Y hoy se vive, o sea, es un fenómeno que nadie lo habla. O sea, hay personas que los están acosando, sufren diferentes tipos de acoso en el área de la salud y no lo hablan. Yo no lo hablaba, yo lo estoy hablando ahora porque ya yo me siento libre y quiero compartir esta experiencia, pero sí se vive. Hoy en día vemos personas que lamentablemente se suicidan por vivir ese tipo de cosas y hay que hablarlo, o sea, hay que hablarlo. La persona tiene que hablarlo, tiene que decirlo, tiene que comentarlo. Porque buscar ayuda es una de las herramientas que a mí me ayudó muchísimo. Hubieron muchas personas que me ayudaron en este proceso para que yo pudiera superar este episodio de mi vida. Porque gracias a Dios no te puedo decir que sufrí depresión, no considero que nunca estuve en ese estado de tristeza profunda, pero sí la ansiedad es algo que te predispone a ese tipo de emociones y de estados del ser humano. Y hay personas que sí llegan a la depresión y terminan en el suicidio, terminan teniendo este tipo de pensamientos, pero porque no lo manifiestan. Y ese no es el final, eso es una etapa. La ansiedad que yo viví en ese momento para mí fue una etapa. Y una visita, o yo la llamo una intrusa, porque la ansiedad es una intrusa, llega a tu vida para que tú la superes y tú trasciendas a algo superior. O sea, las personas que sufren de ansiedad son personas muy nobles, personas muy sinceras, que a veces se quedan ahí como en ese mundo de esas emociones y no lo manifiestan, ¿no? Y hablar está bien. O sea, yo sufrí ansiedad y a mí no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque ya yo lo superé. O sea, yo siento, y cuando lo que encuentras después de superar una ansiedad es un panorama completamente
hermoso porque ya tú tienes el completo control de ti mismo. La ansiedad llega a la vida de una persona para hacerla trascender y para hacerla reconocer que hay cosas muchísimo mejores en las que puede escalar. Tienen un propósito superior y yo siempre eso lo he dicho. Siempre lo he dicho. ¿Y cómo superaste ese proceso emocional de tu vida? O sea, si de pronto tuviste un paso a paso, o sea, puedes decirnos ahora, Sí. no, tengo un paso a paso, construir como este sistema de superación, por así decirlo. Te puedo decir que sí, fue un proceso largo, porque lo que estoy hablando hoy no me pasó ni ayer, ni hace un mes, o sea, te estoy hablando de algo que me pasó hace mucho tiempo y te puedo hablar ahora con propiedad del caso. No fue una sola cosa, fueron muchas. Dentro de eso, pues soy una persona muy autodidacta y me gusta mucho formarme y buscar la respuesta en quien la tiene. O sea, hay personas maravillosas que yo admiro y creo que mi principal proceso de transformación empezó cuando yo empecé a leer sobre estos temas, a instruirme sobre estos temas, no propiamente de ansiedad, pero sí de autoconocimiento, a superar y ver que eso me acompañaba toda la vida, me acompañó desde la niñez y yo no me había dado cuenta. ¿Sí me entiendes? O sea, y fueron un conjunto de cosas, no es una sola cosa. No es una sola cosa que yo te pueda decir, esto me ayudó. No, fueron varias cosas que no solamente yo, cualquier persona pues está en la capacidad de hacerlo. Y hoy te puedo decir, Israel, que la ansiedad se supera. O sea, tú puedes vivir sin ansiedad. Puedes vivir sin ansiedad. O sea, por muy contradictorio que incluso suene, se puede decir que estudiar, entender, o sea, adentrarse en el problema, comprender lo que está pasando, es decir, personas comunes y corrientes, vamos a llamarlo así, tratan de alejarse del problema para no pasar por el problema, o de cierta manera para superarlo, es como su manera de resolverlo. O sea, tú me estás queriendo decir que una de las formas, o la forma correcta de resolver el problema es meterse en el problema y entender lo que está pasando. Total, tú me has entendido, porque es que te digo que algo que yo entendí en este proceso es que la ansiedad a ti te tiene miedo. O sea, la ansiedad le tiene miedo al que la posee. Y parece algo contradictorio, pero te digo que cuando yo me sometía ante la ansiedad y decía no puedo y me dejaba llevar por los síntomas, que entre otras cosas son muy molestos. O sea, una persona con ansiedad literalmente siente que se va a morir. Siente que se va a morir. Porque yo, o sea, te puedo decir porque yo lo viví. Cuando tú empiezas con ese miedo, tienes un solo objetivo y es paralizarte. Que tú no hagas nada. Que tú te quedes ahí en no puedo y llegas a la depresión. Pero yo en ese momento tomaba una actitud rebelde en el buen sentido de la palabra. Y yo le decía, tú conmigo no puedes. Yo hablaba con la ansiedad y le hablaba como si fuera una persona. Yo le decía, tú conmigo no puedes y te voy a demostrar que no, porque yo soy fuerte. Te voy a decir, y Dios es testigo de lo que te voy a decir, que automáticamente es como si los síntomas fueran desapareciendo y yo me sentía tranquila. O sea, yo me paraba firme, no me dejaba con que, ay, tengo ansiedad. No, o sea, y este punto puede ser difícil y contradictorio porque cuando tú estás en ansiedad, tú lo último que piensas es que eres fuerte o que la vas a superar o hablar de la ansiedad. Pero cuando yo adopté esa posición, los síntomas se fueron yendo. Hasta llegó un momento en que desaparecieron. Y te puedo decir que aunque a veces trata de visitarme, o sea, yo no la dejo entrar a mi vida y eso me ha hecho muchísimo más fuerte. Y es que el origen de la ansiedad es tú querer meterte en unos moldes rígidos que no eres capaz de sostener. ¿Sí me entiendes? O sea, el perfeccionismo, la vida agitada. Pregunta. Cuando dices que cuando viene la ansiedad y no la dejas entrar, porque yo entendí lo siguiente, cuando otra cosa es que la ansiedad llegue, porque pues van a haber momentos, o sea, nunca vamos a estar preparados para las cosas que por ejemplo, tú hoy estás aquí y has vivido muchas cosas y tú se puede decir que eres fuerte, pero de aquí en adelante van a pasarte otras cosas las que no estás acostumbrado a vivir, que de pronto, ¿me entiendes? Entonces, puede llegar ansiedad, pero más bien como que no hace efecto. Entró y salió. Mira. O está y se fue, o algo así. La ansiedad siempre te va a visitar, a decir aquí estoy. O sea, la ansiedad está. No, o sea, está cuando tú dejas que entre. Por ejemplo, llega alguien a tu casa y te toca la puerta, tú sabes que ahí está, pero tú no la dejas entrar a tu territorio. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú le abres la puerta cuando le tienes miedo y tú dejas que entre y ella te posee de una manera impresionante que te paraliza. Mira, yo te puedo decir
que hay muchas personas, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, incluso psicólogos, que viven con ansiedad en su vida y la viven a diario, pero no lo hablan. Sí. Tener ese consentimiento de esa emoción ahí hace que tú vivas los síntomas más vívidos y como que la atesoras, ¿sí me entiendes? Pero la ansiedad tú la puedes sacar de tu vida. O sea, tú puedes decirle a la ansiedad, vete, y ella se va. Y es difícil, y sé que de pronto voy a encontrar muchas contradicciones, porque ya yo viví los dos escenarios. O sea, viví el escenario con ansiedad, estoy viviendo, sin ansiedad, estoy viviendo el escenario sin ansiedad, pero a la vez conozco y estoy tratando a personas que la están viviendo. Ya yo les puedo decir con propiedad todo lo que debes hacer o deberíamos hacer para no volverla a dejarla entrar. Ella siempre te va a visitar, siempre te va a estar ahí como que tocando la puerta, siempre va a estar diciendo aquí estoy, pero de eso se trata, de que yo pueda hacerle un pare y echarla de mi vida, echarla por completo, que sí se puede lograr, te lo puedo decir hoy. O sea, es un asunto como de conciencia. Es un asunto de conciencia. ¿Y qué fue lo más difícil en ese proceso de conciencia de la ansiedad? Reconocerlo. Reconocer, mira, yo me enfermé, físicamente me enfermé. Yo dije, ¿yo qué tengo? ¿Yo qué tengo? Yo pensé sinceramente que era algo físico. Y dije, tengo algo, no sé qué tengo. Y yo me hice todas las pruebas habidas y por haber, y a mí no me salió nada. Y yo le dije, no, esto no es más nada. O sea, en el momento que hice el quiebre de reconocer de que en verdad era eso lo que me estaba afectando, eso fue todo lo que necesité para superarlo completamente en mi vida. Y hay muchas personas que viven así, pero no lo reconocen, sino que se meten de pronto en moldes estrictos, en horarios extenuantes, que es lo que pues, está asociado, por ejemplo, a nuestro contexto, que somos profesionales de la salud, turnos largos, noches. Hay algunos médicos y profesionales de la salud que tienen 2 trabajos, 3 trabajos. O sea, todo eso hace que la ansiedad vaya hallando cabida dentro de ti. Y se arraiga de una manera que es difícil tú sacarla, pero sí es posible, sí lo puedes hacer. Es decir, dicen que nuestro peor enemigo es uno mismo, dentro de ámbitos mentales, cuestiones mentales, pero nuestra arma, pues, para defendernos de nosotros mismos es la misma conciencia. O sea, nosotros tenemos esa defensa o esa arma, no sé si es un escudo o una... Mira, ese análisis que tú acabas de hacer, aunque no lo creas, es un análisis profundo, porque es que siempre buscamos la respuesta como que afuera, como que en lo externo. Pero hay un territorio que en el momento en que nacemos es el único territorio donde tú tienes dominio total, y es tu mente. Es lo único. Tú no puedes controlar a nadie, ni a nada. Tú no puedes controlar a tus hijos. O sea, en el sentido de controlar, hablo de dirigir sus acciones por donde tú quieres. No, nada se fuerza. Cuando tú empiezas a forzar las cosas, hay problemas. El único territorio que tú puedes dominar 100% se llama tu mente, tus pensamientos. Tú, no el de afuera. Cuando entiendes esta capacidad y lo pones en práctica, ya llevas gran parte del camino recorrido. Pero hay personas que ese análisis que tú acabas de decir no lo comprenden. ¿Comprendes? O sea, te pongo un ejemplo. Tú tienes un problema grave, pero si tú no lo reconoces que lo tienes, lo aceptas y dices, yo tengo este problema, yo quiero buscar solución, puedes tener el experto que tú quieras en ese problema. Pero si tú no lo aceptas y lo reconoces primero, tú nunca le vas a dar solución. El 80% de la solución a nuestros problemas está en la forma en cómo pensamos, en cómo analizamos y en cómo respondemos a las cosas. Aceptación, conciencia. Y eso es lo único que podemos controlar en realidad. Yo no puedo controlar mi ambiente externo. No lo puedo, es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar nada de lo que está a mí afuera, pero sí lo que está en mis pensamientos. Entonces, eso es un punto bastante crítico, y aunque parece fácil, no es fácil. Porque te puedo decir que no es fácil. O sea, tú tomar posesión completa de lo que tú estás pensando, de cómo estás actuando, no es fácil. O sea, el hombre que logra este tipo de cosas, yo digo que es un superhumano, y yo no soy perfecta. Yo soy muy imperfecta y considero que tengo muchos defectos, pero todos los días trabajo para mejorar, así sea un poquito. Entonces, de eso se trata. Ok, y cuéntanos ahora, para finalizar,
¿Qué te lleva a compartir tu historia? ¿Qué te lleva a compartir tus conocimientos, tus experiencias? O sea, ¿qué te motiva? ¿Quién crees que lo necesita? Bueno, esto para mí es un proceso de sanación. O sea, te lo digo de esta manera, y es que todo eso que yo viví, yo digo, bueno, quiero compartirlo al mundo y con todas las personas que me escuchan, porque no es un caso excepcional. Bueno, ahora porque lo estoy compartiendo, pero esto lo viven las personas todos los días en Israel. Todos los días, o sea, las personas conviven con ansiedad, conviven con este tipo de luchas, de sacrificios que afectan su salud mental, pero no lo hablan, no lo dicen. Okay. Hay personas que sufren de insomnio, no duermen, que viven con esta desesperación constante, están como encerrados dentro de sí mismos, no lo hablan, no lo dicen. Y yo hoy abro este espacio para decir, tú puedes superar todo eso, tú puedes salir, vivir sin ansiedad, vivir sin depresión, puedes hacerlo. Porque yo lo viví, o sea, no te estoy hablando desde el punto de vista teórico, estoy hablando de la práctica. Y para mí esto es un proceso de sanación. ¿Y a quién le hablo yo? A través de esta cámara, le hablo a mujeres, le hablo a colegas. Mira, la ansiedad es casi como que el pan de cada día en los profesionales de la salud, pero no lo dicen. Estos temas no se hablan. Y no me da pena, no me da miedo, yo lo digo con libertad, porque pienso que también aceptar este tipo de cosas hace parte del crecimiento. Y hay colegas que viven día a día con este tipo de sentimientos dentro de sí, y hoy pues yo les puedo decir que puedes superarlo. O sea, tú eres superior a la ansiedad, tú eres superior a la ansiedad, tú puedes superarla, puedes vivir sin depresión, pero acéptalo, reconócelo y sobre todo busca ayuda. Ok, bueno, y esto es todo por hoy. Ya, de aquí, acéptalo, plum, ya vi un